Muy bien, vamos a continuar con la edición de los materiales y nos quedan aquí la parte de las superficies, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? Las superficies, vamos a abrir nuestro Asset Editor. Recuerden, pues prácticamente todo la edición del render y la edición de los materiales se desarrolla aquí en el Asset Editor, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a colocar un material, ¿verdad? Alguna superficie, nos vamos sobre la cara, sí, ahí está el elemento, voy a ponerle un material, voy a seleccionar aquí de la opción, voy a colocar este por ejemplo, sí, ahí ya me aparece, aquí también se encuentra, y como es una cochera pues tiene cierta pendiente, ¿de acuerdo? Entonces este ya es la superficie, voy a colocarlo también en esta superficie del pasillo. Ahí está, ¿sí? Ya me, ya me colocó, ¿verdad? El material, ahora ahí está seleccionado. Si yo le doy clic derecho, seleccionar objetos en escena, ahí ya me selecciona los dos, ¿verdad? Entonces, vamos viendo de una vez esta parte de la banqueta también para aprovechar un poquito la oportunidad. Recuerden, me voy a ir al objeto. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí me pinta la alberca. Quiere decir que está también ahí en la alberca, ¿no? Ah, bueno, sí, está por fuera, pero de todos modos, a ver, vamos viendo, vamos poniéndole un color a la alberca. De una vez que surgió esto, vamos a ponerle un color, un color pues azul claro, ¿verdad? Que tenga referencia del agua, ¿de acuerdo? Bien, ahí está la superficie de la banqueta. Ahora sí me regreso. Lo teníamos en Synthetic Surface. Y miren cómo ya no me cambió la parte del agua, ¿no? Es importante eso, ¿sí? Igual, si quiero verificar, puedo, digamos, como si fuera a ingresar al agua, ¿no? Y revisar las capas, a ver cómo se encuentran. Así es, nada más está la del agua, ¿de acuerdo? Esto es importante porque después se pueden mezclar los materiales. Bien, entonces ahí ya ingresé estos dos elementos, lo que es la cochera y la banqueta. Vamos a ver cómo se visualizan. Recuerden, me voy a mi escena. A lo mejor la voy a girar tantito solo para distinguirlo bien, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien. Ahora salgo de todos los puntos y le voy a dar una vista previa solo para ver el ejemplo de cómo se ven con los materiales de manera directa. Ahorita los vamos a cambiar. Digo, porque no es el caso de utilizar los mismos materiales que están en SketchUp, ¿no? En la galería, sino integrar nosotros mismos nuestros materiales, ¿no? Ya sea que ustedes los descarguen en las ligas de interés, en las ligas de internet y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo seleccionamos el material? Bueno, lo seleccionamos con el gotero, ¿no? Y ya tenemos aquí seleccionado, le damos clic derecho, seleccionar objetos en la escena, ahí ya están seleccionados, ¿sí? Y me voy a ir a Diffuse, en el apartado Diffuse, le voy a dar el slot para abrir la carpeta y busco las imágenes, ¿verdad? De las texturas que estoy buscando. Por ejemplo, aquí yo ya tenía una referencia, la textura del piso en el acceso, miren, y le doy a abrir. Ahí ya me lo arroja, ¿verdad? Solo hay que revisar la escala, recuerden, ¿sí? Para que, aquí está el bump mapping, a ver cuál está, bitmap, ok, no hay, a ver si me deja colocarle
de manera secundaria el bump. No voy a agregar ningún valor de reflexión porque como es una parte muy mate, ¿no? Muy sólida, no tiene ninguna transparencia ni reflejo, salvo que empecemos a practicar un poco con que tuviera así como lluvia o recién lavado, ¿no? Así o un pulido, ¿de acuerdo? Me voy a la edición porque la escala está muy pequeña del cuadro, está a punto 30, le voy a poner 1.2. Fíjense ahí ya empieza a cambiar, ¿verdad? Ya se aprecia un poco mejor. Bien, y ahora vamos a editar la parte del asfalto, ¿sí? En este caso, igual, ahí está. Me voy al gotero. Recuerden regresar a la parte de seleccionar el material. Nos vamos al gotero. Selecciono el material. Aquí ya me aparece, ya lo toma. Le doy clic derecho, seleccionar objetos en la escena. Aquí ya me aparece. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a cambiar ese gris que colocamos para la banqueta y vamos a escogerlo. Yo aquí lo busqué previamente, ya tengo la imagen, ¿verdad? La que quiero instalar y ahí se encuentra, ¿no? Recuerden, si no les agrada mucho la escala, pues también la podemos cambiar aquí en editar el material, ¿sí? Aquí ya nos aparece 2.13 metros, o sea que sí está amplia, ¿sí? No está tan pequeña, porque en ocasiones nos reduce a .20, .30 por ahí, es muy pequeño el cuadro, ¿no? De la imagen. Bien, entonces le damos a una previsualización. Fíjense, así se veía antes y vamos a ver cómo se ve ahora con los materiales que acabamos de integrar. ¿De acuerdo? A mí ya, digo, ya lo había hecho previamente, pero ya me convence más a diferencia de lo que se encontraba, ¿no? O sea, ustedes podrán encontrar si gustan una textura de piedra, ¿verdad? O o de un asfalto más quebradizo, ¿sí? Ahí está, miren. Ya está quedando. Bien, vámonos por el pasto, ¿de acuerdo? Vamos a detener el render, minimizamos y vámonos ya por la cuestión del pasto. Bien, vamos a ir a la capa, ahí ya nos aparece, ¿sí? Inclusive lo podemos dar de manera directa, nos regresamos, nos vamos al landscape, ¿verdad? Por tener una referencia y lo colocamos, ¿de acuerdo? Ahí ya nos aparece y posteriormente nos vamos miren acá está otra selección, grass, voy a ir con un tono un poquito más eh, opaco por aquello de que tampoco se vea tan fantasioso el pasto. De todos modos, ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos. Miren. La diferencia con el pasto, miren, es por eso generé esta escena. Voy a cambiarle un poquito la vista para que lo aprecien. Vamos a ver cómo se ve de manera regular. Miren, ahí está el pasto, ¿verdad? Ya seleccionado. ¿Sí? Le doy clic derecho, seleccionar materiales en la escena. Ahí está. ¿Sí? Vamos viendo cómo se ve de manera regular un render si colocáramos la textura del pasto. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio de los cubos, pero para que vean cómo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense aquí, digo, no tiene ninguna textura, ninguna rugosidad, solo está verde, ¿no? Bien, minimizamos y la gran ventaja del pasto, aunque ojo, esto puede generar que se alenten sus proyectos. O sea, creo que hay que ser cuidadoso cuando cualquier herramienta, ¿sí? O sea, tenemos seleccionado, fíjense, tenemos hecho bloque, ¿sí? Los diferentes elementos que tenemos de área verde, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? En este caso, nos vamos a seleccionar alguno de ellos,
Fíjense cómo ya nos activa aquí esta herramienta que dice Add Fur to Selection, agregar Fur a la selección. Entonces le damos clic, ¿sí? Y fíjense cómo ya nos colocó como un cuadrante en ese elemento, ¿sí? Eso quiere decir que ya tiene una propiedad de Fur. A ver, vamos a ver si es cierto. Hace rato teníamos esta vista, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Asset Editor. Y fíjense, si nos vamos aquí, ya nos aparece un Fur, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya tiene una textura, ¿sí? En este caso, inclusive, hasta tiene la imagen, el icono, como si fuera un pasto, ¿no? Un pedacito de pasto. Luego, dice, ¿qué tanta longitud le quieres colocar? A ver, vamos a colocarle un poquito de... Y a toda el área, ¿sí? Por área o por cara, miren. Yo le voy a dar por cara, ¿sí? Y podemos colocar qué tanto queremos que tenga de, de fibras, ¿no? O de tiras ese pasto. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a darle en previsualizar y le damos, así se veía antes, ¿no? Y fíjense cómo ya empieza a tener como que si tuviera crecimiento el pasto, aunque se ve todavía muy lampiño, ¿no? Muy pelón. A ver, vamos a cambiar los elementos, ¿sí? Vamos a, vamos a incrementarle a 100. Recuerden, esto va a generar que se alente un poco su máquina, ¿no? O sea, generalmente tiende a ser pesado, ¿no? La aplicación de esta herramienta. Entonces, pero la gran ventaja es que lo podemos apagar y prender cuando nos convenga. Es decir, lo podemos tener apagado. Miren, ya se incrementó un poco más, pero aún así no es suficiente. Vamos a colocarle 500 y vamos a darle renderizar. Miren cómo ya está creciendo, ¿no? Puedo hacer también la sección. A ver, vamos a darle 10,000. Ya empieza a estar más tupido el pasto, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar el pasto de, del material de SketchUp, me voy a ir a la librería, fíjense. Voy a seleccionar este pasto y le voy a aplicar a la selección. Fíjense cómo ya lo cambió, ¿sí? La diferencia es que aquí dice sí 2 metros, es la proporción. Entonces me voy a ir a editarlo y fíjense, está en 0.25. Entonces le coloco los 2 metros que me indica ahí la escala. Ahí ya me cambió la imagen, si lo alcanzaron a distinguir, ¿sí? Y me regreso de nuevo a la cuestión del FUR. Miren, aquí aparece. Me voy a ir un poquito más precavido. Vamos a darle otro 0. Fíjense, aquí ya me parece que se aprecia mucho mejor. Ahora sí se ve tupido, se ve más natural, ¿verdad? Su crecimiento, ¿sí? Digo, si ustedes quisieran que no se viera tan largo, lo pueden disminuir aquí donde dice longitud, ¿sí? Y en gravedad, ¿qué tanta gravedad quieren que haya? ¿Sí? Gravedad se refiere a la caída de la fibra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la longitud, si la reduzco, pues me debe aparecer un pasto como más recortado. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ya lo bajó, ¿verdad? Entonces, ahí ya dependerá de cómo quieren mostrar ese punto del pasto, ¿no? Aunque casi casi se ve un poquito como la imagen, ¿no? Inicial, aunque sí se ve una cierta textura. Miren. Vamos a buscar acercarnos.
ahí para no complicar mucho la vista. Bien, miren cómo se alcanza a apreciar una cierta textura, ¿no? ¿Verdad? Tal vez podríamos, bueno, a mí yo la voy a dejar un poquito larga, no, un poquito más larga. Voy a dejarlo en 4. Sí, ahí lo voy a colocar. Sí. Fíjense, ahí está nuestro pasto ya realizado, ¿de acuerdo? Y ahí ya está nuestra visualización, ¿verdad? Bien, de acuerdo, entonces minimizo la pestaña, ¿sí? Y ya tengo, a ver, vamos a identificar la escena principal, ¿verdad? A ver, digo, le podemos agregar muchas cosas como el HDRI, la ambientación, pero eso lo vamos a hacer en una siguiente edición de video, ¿de acuerdo? Ahorita lo que queríamos era complementar los materiales. Bien, vamos a la vista, ¿sí? Y nos vamos a la vista previa y le damos renderizar. Bien, entonces aquí ya podemos apreciar, ¿verdad? Lo que es ya la colocación de los materiales, ¿sí? De concreto, de las superficies, del pasto. Solo un último aspecto es sobre ya el guardado de la imagen renderizada, ¿sí? Aquí ya tenemos la imagen renderizada. La forma de guardar, miren, hay dos opciones. Aquí en la vista ya de la ventana de renderizado nos coloca este icono de un disquete, ¿verdad? Para guardar, como comúnmente lo conocemos. Pero si mantenemos presionado el icono, nos da diferentes formas de guardado, ¿sí? ¿A qué se refiere? O sea, aquí solo en esta opción, cuando es solo un disquete, ¿verdad? Nos dice que solo es un modo de guardado, ¿sí? Es un canal, ¿sí? A diferencia que si coloco aquí los dos disquetes, aquí nos dice, ¿sí? Save todas las imágenes y los canales de manera separada, ¿sí? Entonces, vamos a agregar canales aquí en Render Elements y vamos a dar en Raw Light, objeto, Object ID, Material ID, ahí está, y Raw Shadow, ¿sí? Ahí está. Esos serían los canales que yo buscaría que me arrojara y los guardo en esta carpeta, salvar, como que sí. Ahí está, vamos a ver si se guardaron los canales. Me voy a las imágenes de fachada y miren, aquí ya se ven los diferentes canales en que exportamos la imagen, ¿de acuerdo? Que son los que configuramos. Ahí los Raw Light y Raw Shadow, ¿sí? Materiales ID. Esto nos va a ser útil al momento de trabajarlo en Photoshop, ¿de acuerdo? Inclusive estos, si ahí podemos apreciar, es el bump, ¿verdad? Y también podemos visualizar el fur, en el caso del pasto. Entonces, estos canales nos van a ser útiles al momento de manipular la imagen en Photoshop, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos. Y en el siguiente video vamos a estar viendo ya sobre el interior, vamos a colocar la iluminación, ¿sí? Y vamos a ambientar también el contexto en el que se encuentra en este caso, la vivienda. Muchas gracias por haber visto los videos hasta esta etapa, porque son varios de esta semana 2. Y pues, por favor, continuemos ahora con la semana 3 sobre editar las condiciones del espacio en interior.